amigo mío, hoy vengo hasta ti para compartir tu gran soledad. Quiero que me veas como un viejo amigo en el cual seguro tú puedes confiar. Hoy quiero contarte una hermosa historia donde el ser humano tiene un buen final. Esa historia empieza en el año 0 y aunque pasa el tiempo siempre sigue igual. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Oh. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz y hoy puedo llenar tu alma de alegría, oh, porque yo soy Jesús. Acerqué a tu puerta, fueron muchas veces a charlar contigo, pero nunca estás. Aunque entre nosotros no puedes mentirme, me diste la espalda y rehusaste hablar, pero no quisiera seguir mi camino, viendo que este mundo te está haciendo mal y mal, que cada momento se hace más pesado. Déjame ayudarte, ya no dudes más. Oh, no, no, no. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz. Puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Gloria a Dios, Ayer gloria a Dios, le dije adiós hermanos. Estamos pues dando a mi inicio vida al pasada. programa pues mi casa y yo Ayer le serviremos dije al adiós Señor.
de la cabina de radio, amén, aquí donde nuestro hermano Marvin Ponce, amén, estamos pues en directo creyendo de que Dios tiene el control, Dios tiene el cuidado de todo lo que nosotros hacemos y para mí es un gusto pues estar el día lunes, amén, estamos aquí pues presentando el programa Mi Casa y Yo Serviremos al Señor. Me acompaña mi esposa Jessica Monroy, amén, mi hija Séfora, que están en esta noche aquí conmigo, amén. Pues también está Valentina ahí también que se nos apegó, amén, y es una bendición pues andar los hijos con uno para que ellos aprendan, amén, vayan creciendo, aprendiendo, pues quizás no le entiendan ahorita, pero acordémonos de que la palabra de Dios tiene el poder, amén, de hacer las cosas que no se ven como que sí son, amén. Y por eso me gozo en esta noche, amén, para los que pues están apenas conectándose, para los que se van a conectar, para los que ya están allí, amén, mande sus saludos, comparta el link, comparta, amén, este tiempo, amén, quizás haya una familia que usted piensa o Dios le pone en su corazón, que pueda haber una necesidad espiritual, usted puede enviarle el link, no tenga pena, no tenga quizás temores de que quizás no le van a recibir o quizás le van a reclamar, no tenga temor, amén, acuérdese que dice que el verdadero amor, dice, echa fuera el temor, amén, y si tenemos el amor de Dios, nosotros no vamos a tener temor de compartir el link, quizás la radio, el número, amén, sino que vamos a estar compartiendo siempre, amén. Quizás por el momento no se pueda quizás andar tocando puertas porque por lo mismo del virus, amén, pero a través de estos medios hay que hacerlo, hay que presentar siempre, amén, porque a eso somos llamados, a eso somos escogidos, amén. Dios nos escogió, amén, para estos tiempos, amén, y si Dios ha permitido pues de que haya una pandemia, Dios lo ha permitido, amén, para que nosotros también reaccionemos y reflexionemos también de que hay muchas personas que ya no están, amén, porque esta pandemia pues se los ha llevado y quizás muchos se han ido sin Cristo, sin esperanza, amén, y qué bueno de que hay estos medios ahora en día, hay estos medios donde nosotros podemos llegar hasta las habitaciones, amén, allá a los autos, allí a los hogares, allí donde hay un aparato, amén, donde podemos compartir este medio, amén, en el nombre de Jesús. Pues los saludo en este momento, amén. Estamos comenzando un poquito tarde por problemas técnicos, pero aquí estamos, amén, presentando este programa, Mi Casa y Yo Serviremos al Señor. Usted lo puede decir en su casa, en su carro, ahí donde usted esté, Mi Casa y Yo Serviremos al Señor. Amén, nosotros hemos escogido servirle al Señor, nosotros hemos dado ese paso importante de aceptar a Jesús para caminar de la mano con Él. Nosotros hemos decidido negarnos quizás a cosas a deleites, amén, que hay allá afuera en el mundo por seguir al Señor. Nosotros nos hemos negado quizás a veces de paseos, a veces de unas vacaciones, quizás yo no sé de qué usted se ha negado, pero usted ha decidido servirle al Señor, amén. Y qué bendición, amén. Nos dejo con estas alabanzas, amén, y regresamos en breve en su programa Mi Casa y Yo Serviremos al Señor. No hay nadie como Él. Gloria y salvación son de nuestro Dios, y al Cordero en su trono, honra y poder y bendición sean a nuestro Dios. Aleluya, gloria a nuestro Rey. Aleluya, a el gran yo soy. Tu nombre levantaré, digno el Cordero que fue muerto por
como Él. Gloria y salvación son de nuestro Dios, y al Cordero en su trono, honra y poder y bendición sean a nuestro Dios. Aleluya, canta la creación. Sí, canta la creación. Aleluya, al Cordero y Rey. Hombre, levantaré. Tengo el Cordero que fue muerto por salvarnos. Tu nombre levantaré, dándote honra y lo alzaré mis manos, oh Señor. Tu nombre levantaré, tengo el Cordero que fue muerto por salvarnos. Tu nombre levantaré, dándote honra y lo alzaré mis manos, oh Señor. Oh, sí, Señor. Es que en tu casa todo te da la gloria a ti, Señor. Gloria y alabanza a nuestro Rey. Gloria y alabanza a nuestro Rey. Fuerte y grande eres tú. Mi corazón entrego a ti, dando gloria por siempre. Gloria a ti. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos, a cada uno de ustedes, a hermanos, amigos que los escuchan en esta hora. Los bendecimos, amén. Le mandamos muchas bendiciones ahí a nuestro hermano Humberto Zapera, amén, que ya los saludó ahí con su mensaje de texto que dice: Dios los use en gran manera, hermanos. Amén. En el nombre de Jesús así sea, mi hermano Humberto. Y lo bendecimos ahí donde está usted y a su familia también, hermano. Nuestra hermana Brenda Ponce también ya los mandó su saludito ahí donde dice: Dios bendiga a todos mis hermanos. Amén, así sea. Que sea Dios bendiciendo a cada uno, amén, a cada uno por nombre, familia, niños, jóvenes, todo, amén. Que sea Dios derramando de sus bendiciones, amén. Yo me gozo en gran manera, amén, porque pues por la misericordia de Dios, amén, hemos podido comenzar una nueva semana, amén, por la misericordia de nuestro Señor, amén, porque Él es fiel, porque Él es justo, amén. A mí me gustaría compartirles una palabra, amén, ahí en Josué 1 del versículo 6 al 9, amén. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, amén. Y dice así: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la darían a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dice el 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito,
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y dice el 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Son promesas de Dios, amén, que nosotros recibimos. Podemos ver aquí en la Biblia, amén, en el versículo 6 dice, esfuérzate y sé valiente. Es una palabra de aliento, amén, que Dios, bueno, ahí Moisés le hablaba a Josué, amén, pero lo podemos recibir como Dios hablando, amén, diciéndolos a nosotros que los esforcemos y que seamos valientes, amén, que no desmayemos. Ahí dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad, amén. Este programa se llama Mi Casa y Yo Serviremos al Señor, amén, y nosotros lo podemos tomar así y decir que nosotros los vamos a esforzar y ser valientes, porque tú repartirás a este pueblo por heredad. O sea, nosotros como padres vamos a ser usados por Dios, amén, para poder repartirles la heredad a nuestros hijos, quizás no heredad terrenal, sino lo espiritual, amén, lo que Dios los ha dado a nosotros para que nosotros podamos compartir con ellos, amén. Me gustaba una vez que escuchaba que decían que una madre no podía dejar, o sea, era la persona que daba el ejemplo, amén, que decía que la madre no podía dejar tesoros a sus hijos, o que quizás no había trabajado lo suficiente para dejarles tesoros, pero decía, el tesoro más grande que yo les dejo a mis hijos es la palabra, es la enseñanza de Dios, amén, para que pues ellos no se pierdan ya cuando ellos sean grandes. Y esa es la heredad que nosotros podemos compartir con nuestros hijos, amén. Aquí seguimos leyendo, la heredad de la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, dice, o sea, no es poquito valiente, sino que dice muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés. Te mando, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, amén, o sea, ni para adelante, ni para atrás, ni para un lado, ni para el otro lado, sino que siempre estemos cerca, amén. Y dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Si nosotros los permanecemos firmes, amén, todo lo que nosotros emprendamos va a ser bendecido, va a ser prosperado, porque Dios será bendiciendo lo nuestro, amén, bendiciendo nuestra familia, bendiciendo nuestros hijos, nuestras pertenencias, nuestros trabajos. Aquí dice todo lo que emprendas, o sea, todo lo que nosotros queramos hacer, siempre poniéndolo en las manos de Dios, Él dice que lo va a hacer prosperar, amén. Y dice el 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Aquí sigue diciéndolos que todo los va a salir bien. Amén. Pero necesitamos permanecer, ser fuertes, ser muy valientes y no apartarlos. Amén. Y ya en el 9 dice, para que mira que te mando, que te esfuerces. Aquí vuelve a decir que en el principio, en el 6, dice que se esfuerce y sea valiente. Aquí en el 9 dice también lo mismo, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Dios los da esa palabra de confianza, amén, que dice que en donde quiera que vayamos, Él va a ir con nosotros, amén. Si nosotros les enseñamos a nuestros hijos, ellos van a caminar confiados de que donde quiera que ellos vayan, Dios está ahí con ellos, Dios está guardándolos, Dios está cubriéndolos, amén. Es muy necesario que nosotros siempre los cubramos con la sangre de Cristo, amén.
nosotros como padres tenemos esa autoridad sobre ellos de decirle, te cubro con la sangre de Cristo, y así ellos están protegidos, amén. Les vuelvo a repetir el 9, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Imagínense qué bonito que usted quizás deja a su hijo o en la escuela o en cualquier otro lugar y le puede decir, te cubro con la sangre de Cristo, no temas o ten valor, ten fuerza, porque Jehová tu Dios estará contigo en este día, Jehová tu Dios estará contigo esta semana. O sea, son palabras de aliento, amén, que quizás va a hacer sentir a su hijo confiado, de que quizás la mamá lo dejó en algún lugar, pero está seguro porque Jehová estará con él, amén. Y asimismo con nosotros también como padres, amén. Por eso es bien importante decir que nosotros, o sea, yo y mi casa, serviremos al Señor, amén. Estamos hablando de toda la familia, amén. Ahí incluimos a todo, al grande, al chiquito, a todos, amén. Y es una gran bendición estar confiados en Él, amén. Estar confiados en la mano de Dios, amén. De que estamos agarrados en la mano de la mano de Dios, y que si permanecemos, Dios los va a dar la promesa, amén, esa promesa divina. Así yo me gozo, amén, en esta hora poder compartir esta palabra con ustedes. Espero que la guarden en su corazón, amén. Yo sé que ustedes como oyentes, amén, ustedes son hermanos, son oyentes esforzados, amén. Yo los bendigo en esta hora y los dejo también con mi esposo, amén, que él seguirá aquí compartiendo, amén. Gloria a Dios, amén. Estamos pues presentando ese programa, amén. Mi casa y yo serviremos al Señor. Para nosotros es un privilegio bien grande porque no es solo de decirlo, amén, de labio, yo y mi casa serviremos al Señor, sino que también hemos de esforzarnos, amén, a cumplir, amén, los propósitos de Dios para nuestras vidas y los propósitos de Dios, amén, que tiene para nuestros hijos como padres de familias, amén. Tenemos hijos y qué bendiciones instruirlos desde pequeñitos, amén, a que puedan a adorar a Dios. Fíjese que muchas veces nos topamos con personas de que les cuesta entender acerca del Evangelio, les cuesta entender el sacrificio de Cristo, les cuesta entender quién es verdaderamente Jesús y quizás porque no hubo una enseñanza desde pequeños, quizás nunca se acercaron a una iglesia, quizás sus padres nunca les mostraron una verdad y lamentablemente, amén, pero en estos días, en estos tiempos, amén, donde pues la tecnología ha avanzado, amén, y por donde quiera que nos metamos en el teléfono o en la computadora, siempre va a haber alguien hablando o ministrando la palabra del Señor. Y esa es una gran bendición que nosotros podamos. Mi esposa hablaba allí en Josué 1:8, amén, que Dios nos manda que nos esforcemos, seamos valientes, amén, y no desmayemos. Algo que yo veo bien importante, amén, en la vida de Josué, amén, de que también hay un hombre en esa Biblia que se llama Caleb, amén. Dice que Caleb era de 40 años cuando Moisés los mandó a ver la tierra, amén, prometida, y dice que habían otros que se desmayaron, o sea, tuvieron miedo, tuvieron temor, y vinieron con las noticias a Moisés a decirle, allí hay gigantes, allí hay gente que se miran más que nosotros, pero Josué y Caleb vinieron con la noticia y dijeron, pues hay gigantes, sí, hay hombres que se miran violentos, sí, pero los comeremos como a pan. Y dice que no tuvieron temor. Y más adelante vemos en la palabra, amén, ahí en Josué 14:12, dice que Caleb, o sea, ya cuando Moisés muere, queda Josué, amén, de sucesor de Moisés, y viene Caleb y le dice a Josué, le dice, dame este monte, porque con mis fuerzas lo he de tomar,
Dice, ¿qué tal si Dios está conmigo y despoje a los gigantes que hay allí? O despoje a la gente que hay allí. Y le dice, porque yo tengo 81 años, le dice, y todavía me siento con la fuerza como cuando vine la primera vez. Y cuando yo leo esa palabra allí, amén, en Josué 14, amén, yo me doy cuenta que verdaderamente, así como aquel hombre fue a revisar la tierra, dice que 40 años después estaba con la misma fuerza de que aquella tierra que había Dios prometido, dice que a los 80 años él la iba a poseer, amén, con las fuerzas que Dios le había dado. Y yo quiero leerlo de esta forma, como dice aquí, miren, el 14 dice, yo era, en el 14:7 dice, yo era, dice, hablando Caleb, de edad de 40 años, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias. Mire algo bien importante, como lo sentía en mi corazón. Dice, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Mire qué importante es no apartarse de Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Dice el 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo. Estos 45 años, imagínense, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, dice, hoy soy de edad de 85 años, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora. Imagínense, se sentía con la misma fuerza. Mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dice el 12, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Dice, Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Dice el 14, por tanto Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Pero hay algo bien importante en este último verso del 15, dice, mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos y la tierra descansó de la guerra. Mire qué importante es tener ese ánimo como el que Caleb estaba experimentando, diciéndole a Josué, pues dame esa tierra, yo la voy a conquistar, yo voy a sacar pues a esa gente que está allí, porque Dios está conmigo. Así estuvo en estos 45 años, si estuvo conmigo cuando tenía 40 y todavía siento la fuerza como cuando fui a reconocer la tierra, yo puedo ahora conquistarla. Algo bien importante que nosotros debemos de tener en cuenta como cristianos, como hijos de Dios, que si caminamos de la mano de Dios, no dejándolo, porque dice que Josué no dejó a Dios, dice que Caleb no dejó a Dios. Imagínense, fueron dos que fueron a inspeccionar la tierra y fueron los dos que Dios no dejó burlados. Este punto yo quiero que usted tome en su corazón, o sea, lo ponga en su corazón, porque es bien importante ahora para en día la vida del cristiano, que nosotros cuando decidimos creer en Dios no vamos a ser avergonzados. Dice que los otros que subieron con él, dice que hicieron desanimar al pueblo.
Pero aquellos dos hombres dijeron, sí hay gente grande, sí hay ciudades fortificadas, sí hay hombres de guerra, pero los comeremos como a pan. Imagínense la fe de aquellos hombres, porque no habían visto el obstáculo que había, sino que habían visto a Dios que iba delante de ellos. Por eso para nosotros como cristianos no podemos ver al enemigo grande, sino que nosotros debemos de ver grande solamente a Dios el Todopoderoso, porque Él sí es grande, porque Él sí es poderoso, porque Él sí es fortaleza, porque no hay nadie que lo ha vencido y por eso nosotros estamos de su lado. Usted y yo debemos de tener esa convicción, amén. Quizás ahora usted esté pasando un momento donde dice, ajá, si usted estuviera en mis zapatos, hermano. No, o sea, Dios es quien está con nosotros. Dios es quien está con usted. Ahora, la obediencia de estos hombres fue de que no dejaron de creer en aquel que los había sacado de Egipto, aquel que los había introducido a una tierra, aquel que los hizo andar por un desierto. Dice que de día había una nube que los cubría y de noche, allá en Medio Oriente, en esos desiertos, en la noche es frío. Y dice que en la noche había una columna de fuego que los calentaba. Mire el cuidado de Dios para su pueblo. Y estaban atravesando un desierto. Quizás muchos de nosotros atravesamos desierto porque Dios nos está probando nuestro corazón. Dios nos está probando, porque eso fue lo que Dios hizo con su pueblo. Lo metió a un desierto para probarle su corazón. Amén. Para que no se regresaran de donde Dios los había sacado. Ahora para nosotros, la iglesia del Señor, Dios nos ha sacado de una vida donde no teníamos paz, donde no teníamos gozo, donde no teníamos fe. Y Dios nos sacó de donde no había nada y nos lleva por un camino donde tenemos la vida eterna, que lo vamos a tener todo. Ahorita tenemos a Jesús que nos está guiando, pero depende de mí y depende de usted si nosotros dejamos a Jesús para entrar a un cielo nuevo, a una tierra nueva. Depende de nosotros. Pero Dios ha prometido estar con nosotros. Y algo interesante es que dice que cuando Caleb conquista, dice que aquella ciudad se llamaba Kiriat Arba. Imagínense, dice que se llama, porque dice Arba fue un hombre grande entre los anaseos. Imagínense, el enemigo quiere poner muchas veces nombres de cosas en nuestras vidas para que nosotros no reconozcamos a Dios, sino que reconozcamos más ese problema grande. Quizás ahora en día, ¿qué puede ser tan grande? Una enfermedad, el COVID, y podemos poner ese nombre y decir, no, pues un ejemplo, el COVID ahora está gobernando. Acuérdense que nosotros somos un cuerpo de Cristo. Nosotros somos el templo de Dios, y este templo el enemigo muchas veces quiere entrar con enfermedades. A este templo muchas veces el enemigo quiere entrar con desánimo. A veces a este templo, cada uno somos el templo, quiere entrar el enemigo con se mueven muchas cosas como envidia, celos, falsos testimonios, chisme, se mueve falta de fe. O sea, el enemigo quiere entrar, amén, a este cuerpo, pero nosotros debemos de ponerle el nombre de Jesús, amén. Jesús viene a nuestras vidas y entonces nos da una nueva manera de vivir para Él, y por eso es bien importante. Pero dice, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, dice, y la tierra descansó de la guerra, porque ya Dios le cambió ese nombre y le puso Hebrón, amén. Y sabemos de que los nombres que Dios pone, amén, tienen un significado, amén. Cuando Cristo viene, ya nosotros, cuando Cristo viene a nuestra vida, ya nosotros no somos ningunos fracasados, sino que somos unos victoriosos en Él.
Cuando Cristo viene nos cambia aquel que le decían muchas veces, aquel adicto, ya no es aquel adicto, sino que es aquel predicador. Cuando Cristo viene a nuestra vida, ya no es aquel hombre celoso, sino que es aquel siervo del Señor. Ya no es aquel nombre que el enemigo nos ponía de decir, ese es el borracho aquel, sino que este es el hijo de Dios, o el pastor de Dios, o el ungido de Dios. Eso es lo que Dios hace a nuestra vida. Y dice que la tierra tuvo paz. Y cuando leemos paz, nosotros nos damos cuenta de que Jesús nos manda a tener paz con todos. Y yo comparto allí, amén, en Hebreos 12:14. Hebreos habla de que, Hebreos habla, amén, de que Dios, le voy a explicar de esta manera. Cuando el apóstol viene y le escribe a los hebreos, él viene diciéndole, acuérdense que los hebreos son gente que se han crecido de la ley, han guardado los mandamientos. Los hebreos han sido gente que han conocido a un cierto punto los mandamientos de no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, no codiciarás, y empiezan, son los que recibieron esto, y el apóstol les envía esta palabra y les dice de esta manera en el capítulo 12:14, dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero para llegar a este punto, el apóstol está mandándoles esta carta a los judíos. Los hebreos son judíos, y les está diciendo, ustedes tienen que tener la paz con todos, seguir la paz con todos, y la santidad. O sea, acuérdense que el pueblo de Dios, Israel, es un pueblo de testimonio a las naciones. Ha sido un pueblo que Dios escogió de entre todos a ser ejemplo, amén, por lo cual santidad quiere decir separado. En otras palabras, el apóstol les está diciendo, sigan la paz con todos y apártense de lo malo, o vivan apartados de todo lo malo. Y dice, porque les está diciendo, porque sin esas cosas no van a ver al Señor. Porque sin esas cosas no van a poder entrar a la tierra prometida. Ya no es una tierra como la que peleó Josué o Caleb o Moisés, sino que va a ser la tierra que ahora Jesucristo ha prometido. Amén. Es un cielo nuevo, una vida nueva, una eternidad con Él. Y fíjense que empieza desde el capítulo 1, le voy a mencionar como los temas de que hay en cada capítulo, y en los hebreos les empieza diciendo el apóstol, Dios ha hablado por su Hijo. Más abajo dice, el Hijo superior a los ángeles. Dice, una salvación tan grande, les empieza a decir, o sea, ustedes han visto que Dios ha hablado, Dios es el único Hijo, Dios ha sido el que ha sido mayor que los ángeles. Y empieza el apóstol a predicarles a los hebreos, a decirles, Jesús es superior a Moisés. O sea, ustedes ya no pueden vivir solo cumpliendo la ley, sino que ahora tienen que cumplir lo que Dios dijo, de que Jesús no venía a abrogar la ley, sino que venía a cumplirla. Más adelante también dice que Él es el autor de una salvación tan grande. Jesús, y el apóstol les empieza a explicar de esa manera, Jesús es el reposo de Dios, amén, para todos aquellos. Y sigue diciendo Jesús el gran sumo sacerdote, o sea, el que está en medio, amén, intercediendo por nosotros. Y sigue diciéndoles así, amén. Y más adelante en el capítulo 5, del 11 en adelante, empieza y les da la advertencia de que tengan cuidado de la apostasía. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel es el pueblo que ya ha conocido la ley, conoce los mandamientos, pero
conforme en los tiempos, amén, muchos se desvían conforme el tiempo, muchos pues se creen ¿cómo le digo? Se creen que ya lo saben y empiezan a actuar desenfrenadamente, poniendo a Dios de un lado, dejando la presencia del Espíritu Santo de un lado, y empiezan a hacer cosas que no son de las que Dios ha dejado escritas a la Biblia. Acordémonos que la apostasía, ahora en día, si usted se mete a YouTube, usted va a darse cuenta cuánta cosa hay que usted dice, y eso no es de Dios. No, eso no es de Dios, sino que esa es apostasía. Y el punto es este, de que dice que cuando vengan estos tiempos de la apostasía, dice que la venida del Señor está cerca. Y ahora nos damos cuenta de sinfín de cosas que hay en altares que supuestamente son de Dios, practicando cosas que no son de Dios, y esas son cosas que apostatan la verdad, amén. Son cosas que ponen encima de una verdad. Como por ejemplo, yo le menciono quizás unos ejemplos, si usted se mete a buscar, usted va a encontrar cómo usted va a recibir la unción a través de una cachetada que alguien le da. Cómo usted va a recibir la unción de alguien que le pega una patada. ¿Cómo va a recibir la unción usted de alguien que lo escupe? ¿Cómo va a recibir usted la unción de alguien que con una manguera le está tirando agua y dice que lo está llenando de la unción? Eso es mentira, eso es apostasía, eso es falso. La unción se va a recibir cuando usted obedece al Señor, cuando no lo deja a pesar de los problemas, cuando usted resiste en medio quizás de las tribulaciones, cuando usted resiste, amén, las persecuciones, porque como iglesia somos perseguidos muchas veces. Cuando aquel desánimo viene y usted dice, no, pero el Señor es mi fortaleza, usted no se va a fortalecer en nadie más, sino que en Dios. La unción usted la va a recibir que de rodillas diciéndole, Señor, guía mis pasos, Señor, dame la fuerza porque yo he de conquistar lo que tú quieres. Señor, tú eres el mismo de ayer y hoy y siempre. El Espíritu Santo no es un loco, el Espíritu Santo no es una falsedad, el Espíritu Santo es real, el cual dice que nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Y seguimos en Hebreos y le empieza el apóstol Pablo, porque Jesús es el mediador de un nuevo pacto. O sea, Jesús es el tema, amén, para los hebreos, que en este caso son los judíos. Esta carta es para el pueblo de Dios, para la gente que conocía de la ley, pero ahora están allí, dice, el sacrificio de Cristo quita el pecado. O sea, el Señor el apóstol les está explicando de que es Jesús, de que no hay nadie más. No es el apóstol, no es la iglesia, sino que es Jesús el que ha hecho pues el camino para donde nosotros caminemos. Hay más, de allí más adelante habla sobre la advertencia al que peca deliberadamente. Imagínense, o sea, está diciéndole, hay cosas, hay consecuencias al que anda pues pecando deliberadamente. Más adelante en el capítulo 11, el apóstol les dice que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe. Dice, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, el apóstol les da una prédica a los hebreos diciéndole, o sea, aquí todos los antiguos, aún Moisés, fue por fe de que alcanzó buen testimonio, y empieza allí a darles de todos aquellos hombres de Dios en la Biblia, pues dándoles el ejemplo, amén, de que tuvieron fe, obedecieron a Dios, no se dejaron ir por su sentir, no se dejaron ir porque alguien se les apareció allí, no, decidieron creer en aquel invisible, amén, en aquel poderoso.
Más adelante en el 12 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y ese es el tema de nosotros, ese es el propósito de nosotros. Si nosotros tenemos la mirada en Jesús, va a venir todas estas cosas, van a venir situaciones, quizás van a venir persecuciones, quizás van a venir decepciones, a veces quizás van a venir falsos testimonios, quizás van a venir algo que se mueve en la iglesia, no en un lugar, sino que a nivel mundial. Es que la gente se hiere porque piensan que alguien habla de ellos. Y eso es lo que hace el enemigo. Gente que no está cimentado en la palabra, se cree de que otra persona está hablando de él. Se cree de que están metiéndolo a chismes. Y no, una persona que ha creído en lo de Dios sabe quién es en Jesús, que no se van a dejar guiar por nada de lo que el enemigo ponga, porque todo lo que es contrario a lo de Dios es puesto por el enemigo. Si un señalamiento viene, eso no es del hermano, viene del enemigo. Si alguna acusación viene, no es de alguien, sino que es del enemigo. Y por eso nosotros tenemos de estar atentos a todo esto, porque entonces vamos a vivir en una paz. Y ahí es donde yo quiero llegar, a la paz que el Señor sabe dar, porque dice así, mire, en el 12, 14, el tema dice ahí, los que rechazan la gracia de Dios, dice, por lo cual dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. El 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno, dice, deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Imagínense el apóstol, después de que les dice todo esto, ya en los últimos versos, en el capítulo 12, les está diciendo, los que rechazan la gracia de Dios, tengan cuidado. Dice, porque imagínense un ejemplo de esta persona. Miramos aquí una persona, imaginemos, dice, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Es una persona que está, me imagino, sentada con sus brazos cruzados, sin importarle nada lo que está pasando a su alrededor. No tiene una reacción, aún se pueda estar cayendo el techo sobre él, y él no va a tener una reacción. El apóstol les está diciendo, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer sendas derechas. Sendas son caminos, hacer caminos derechos, para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. En otras palabras, está hablando de que nosotros somos responsables de cómo caminamos delante del Señor. Nosotros nos podemos quedar de brazos cruzados, quizás, pues cuando habla de las rodillas paralizadas, aquella persona que le puede estar viniendo una prueba tras otra, pero no dobla sus rodillas, diciéndole, Señor, verdaderamente ayúdame. Señor, verdaderamente te necesito. Señor, verdaderamente no hay nada que yo pueda hacer sin tu ayuda. Pero una persona que levanta sus manos, que se dobla sus rodillas, va a ser una persona que va a salir victoriosa siempre, donde va a estar haciendo caminos, unas sendas, donde él va a caminar. Aun cuando venga aquello que se quiera salir, él no se va a salir, sino que va a doblar sus rodillas, va a levantar sus manos al Dios poderoso, va a levantar sus manos a los cielos. Acuérdense que hay un salmo que dice que alzaremos los ojos a los montes, de donde vendrá nuestro socorro. Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Algo que nos lleva a reaccionar. No nos vamos a quedar donde estamos, no nos vamos a quedar de brazos cruzados, no nos vamos a quedar quizás de piernas cruzadas, sino que vamos a
a tener una reacción de decir, Señor, tú eres el camino, la verdad y la vida. Yo quiero caminar en ese camino de rectitud. Acuérdese que Jesús es el camino y nosotros debemos de caminar en ese camino que es Jesús. Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Cuando decidimos caminar en ese camino que es Jesús, nosotros vamos a sanar físicamente, espiritualmente, y vamos a tener la paz. Entonces ahí vamos a tener paz, dice el 14, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Cuando caminamos en el camino, vamos a ser sanados y entonces vamos a tener paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no va a tener aflicción de decir, pues, aunque puedan estar las cosas, pero acuérdese que, imagínese Jesús cuando estaba lleno de paz, dice que vino una tormenta y él estaba en la barca, dice, y los discípulos se espantaron tanto que la barca se movía, se mecía, pero Jesús, como él es la paz, él tenía paz, dice que estaba pues allí durmiendo, y dice que los discípulos vienen asustados, diciéndoles como molestos, no te fijas de que casi nos naufragamos, de que casi nos hundimos y tú durmiendo. Y viene Jesús y se levanta y dice que mandó a callar aquella tormenta, amén, y dice que aquel mar se volvió una bonanza, o se puso pacífico, amén, que las aguas eran bien mansas. Eso es lo que ocasiona Jesús. Los apóstoles quizás cuando estaban en la barca no se dieron cuenta de que ellos tenían la paz, de que iban a pasar ese momento quizás de turbulencia, amén, porque el mar se había levantado en contra de aquella barca. No se dieron cuenta y Jesús les estaba prácticamente diciendo, pero si yo estoy aquí, yo soy la paz. Yo les estoy dando paz. Cuando vengan esas turbulencias, cuando vengan esas aguas impetuosas, cuando ustedes sientan que se hunden, ustedes tienen que saber que yo estoy aquí, que yo soy esa paz. Los discípulos no entendieron de que la paz iba con ellos. Y entonces vemos a Jesús predicando de esta manera, de que nosotros debemos de tener paz. Esa paz que si no la tenemos, dice que no, y la santidad, son dos cosas que van de la mano. Dice que sigamos la paz con todos. El cristiano, los que creen en Jesús, está prohibido de tener algo contra alguien. De que ver a una persona que les ocasiona quizás enojo, de ver a una persona y les ocasiona escalofríos. ¿Qué puede ocasionar una persona que quizás ha dañado o nos dañó o nos hizo algo? El cristiano tiene prohibido, porque dice, seguir la paz con todos. Estamos en Hebreos 12:14. Dice, seguir la paz con todo y la santidad. O sea, la santidad quiere decir apartado o separado. En otras palabras está diciendo, tener paz con todos y apartate de lo demás. Apartate de decir una palabra contra otro. Apartate de sentir ira contra otro. Apartate de que brote en tu corazón una raíz de amargura, porque más abajo dice así, mire, mirad bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Imagínense qué tremendo que un ejemplo, yo tenga una raíz de amargura. O sea, ya no voy a tenerla solo yo, sino que en mi familia la va a tener mi esposa, en mi esposa después mi hija, y así sucesivamente, porque dice, brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Aparte de mi familia, aquellos que están cerca. O sea, la sangre de Cristo. Nosotros tenemos prohibido de parte del Señor
no perder la paz, sentir algo contra alguien, porque no solamente vamos a estar en amargura en nuestro corazón, sino que podemos perder, dice la palabra, la gracia de Dios y perder nuestra salvación. Hay que tener mucho cuidado como pueblo del Señor. Dice que sigamos la paz con todos. No está diciendo con el que te cae bien. No solo dice con el que pues lo mires ahí que se porta bien. O con aquel que vos pensás que la podés hacer. No, está diciendo seguir la paz con todos. Desde el más chiquito hasta el más grande, tener paz. Testifico esto en el caso de mi familia. Tengo una hermana que tenía un hijo y ella tenía como enojo, estaba airada y su hijo venía de la escuela y a veces pues no sacaba buenas notas y lo que hacía era enojarse y le pegaba y tremendo. Y cuando yo vengo y le doy un consejo y le digo, no, tú tienes que tener paz, porque si le das un mal golpe en la cabeza a ese muchacho y lo dejas enfermo, vas a tener que luchar ahora con un enfermo y te vas a lamentar más. Después ministrando a mi hermana de esa manera, reconoció verdaderamente de que ella necesitaba la paz. Y cuando conoció a Jesús, cuando le abrió su corazón a Cristo, ella tuvo paz. Le cambió hasta su rostro. Le empezó a ayudar a su hijo que ahora ha pasado los años de escuela y ya va a entrar a la universidad. O sea, ¿por qué? Porque decidió darle lugar a esa paz. Nadie va a tener paz por sí mismo. La paz es Jesús. Testifico esto porque muchas veces no es con personas, a veces es con los hijos, a veces es con el esposo o la esposa, a veces es con el compañero de trabajo, a veces es con la persona que nos topamos quizás allí en el camino, amén. Pero nosotros debemos de tener paz, porque la paz es la que nos va a llevar a la gracia de Dios. Cuando tenemos la paz es que verdaderamente tenemos a Jesús, que está fluyendo esa gracia que no la merecíamos, pero Él le plació darla a nosotros. Por eso me gozo en esta hora, amén, porque verdaderamente los que tenemos paz, tenemos aquella seguridad pues de que venga lo que venga, nosotros confiamos en aquel que es paz. Quizás no nos va a agarrar como aquella turbulencia vino y los discípulos iban en la barca y Jesús estaba en la barca. O sea, nosotros vamos a entender que cuando vengan esas turbulencias, nosotros tenemos a alguien que está en nuestra barca, que está en nuestra vida, que está con nosotros y se llama Jesús de Nazaret. El que prometió y dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Mire las palabras de Jesús. Dice que Él da la paz, donde nadie la puede conseguir por un precio. Nadie la puede conseguir por un estatus amén. Nadie la puede conseguir porque es doctor, nadie la puede conseguir porque es abogado, aún el presidente no la puede conseguir porque es el presidente. No, aquellos que encuentran la paz son los que han decidido abrirle su corazón a Jesús y viene entonces aquella paz interior, amén, el cual nosotros podemos perdonar a otro, el cual nosotros podemos pedirle disculpas al que ofendimos. Quizás nosotros podemos tener las palabras adecuadas para decirle a alguien, lo siento, me equivoqué. Nosotros, ¿por qué? Porque tenemos esa paz.
Allá afuera el mundo no tiene paz. En la nevada que hubo el domingo, el lunes y martes, vi una noticia donde dos vecinos salieron a limpiar la nieve de sus driveways. Vino uno y le tiró un poco para la propiedad de donde él, y sale el otro a reclamarle y empiezan a discutir. Viene el de una propiedad, saca su arma, mata a esta pareja que le tiró un poquito de nieve, imagínense. Y después que los asesinó, se pega un tiro él. Estas personas no tienen paz, imagínense, la nieve hasta se está deshaciendo, se deshizo ya. Y ahora sus vidas, ¿dónde están? Por la ira que había en su corazón. Y eso es lo que nosotros debemos de tener cuidado. Para cometer un error tan grande de perder la salvación, no es días, no son meses, no son años. Es en un momento de ira. Podemos perder la salvación, la vida y irnos a una eternidad sin Cristo. Yo cuando veo esta noticia digo, Señor, verdaderamente el mundo necesita de tu paz. Verdaderamente, Señor, las ciudades necesitan tu paz. Por eso me gusta aquel canto que el salmista Jaime Murel canta y dice, te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. O sea, porque este hombre tenía la convicción, amén, de que sin paz una ciudad, la gente va a estar de continuo al pleito, de continuo a la ira, de continuo a hacer el mal, amén. Pero la sangre de Cristo tiene poder. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos, amén, la luz en medio de las tinieblas. Nosotros somos, amén, lo que le va a cambiar el rumbo, amén, a esta ciudad, a nuestra familia, a nuestro vecindario, a todo a nuestro alrededor, porque la luz está con nosotros, porque Jesús es quien cambia las vidas. Y nosotros necesitamos clamarle al Dios de nuestra salvación, que traiga paz a nuestros vecinos, a esta ciudad, a este país, a las naciones. Y ese es nuestro deber, amén, en el nombre de Jesús. Yo comparto esta palabra, amén, creyendo de que pues Dios va a hacer la obra, amén, y comparto esto, amén, creyendo de que Dios nos avisa, Dios nos da la palabra siempre para que nosotros no caigamos en las trampas del enemigo, no caigamos en engaños del enemigo. Si usted sentía algo contra alguien, no espere de que la ira brote y ocasione algo que después se lamente. Como le comento esta noticia, este testimonio, amén, de estas personas que pelearon por un poquito de nieve, imagínense. O sea, y perdieron sus vidas por una discusión, por una ira. Quizás ya traían riñas, amén, porque eran vecinos. Ya traían riñas quizás porque hacían algo quizás. Y en un momento de ira, o sea, los tres perdieron la vida porque el otro lo que hizo fue suicidarse. La sangre de Cristo, no, Dios nos libre a nosotros de caer en ira, de sentir algo contra el prójimo, contra el hermano, aún, amén, con aquel inconverso que quizás nos hace la vida, como dicen, de palito en el trabajo, en el supermercado, o donde quiera que nos movamos, amén. Tengamos cuidado y seamos sabios para actuar, amén, en el nombre de Jesús. Y termino aquí con este otro texto en Romanos 12:18, y dice así, mire, si es posible, el apóstol ahí hablándole a los romanos, en cuanto dependa de vosotros, dice, estad en paz con todos los hombres. Imagínense qué privilegio que tenemos de que nos dan estas palabras, amén, porque dice así, mire, no paguéis, el 17, no paguéis a nadie mal por mal. Dice, procurad lo bueno delante de todos los hombres. El 18 dice así, si es posible, en cuando dependa de vosotros. Oiga bien, porque si tenemos la paz, o sea, nosotros vamos a tener la paz de Dios, donde no vamos a actuar.
Pero el apóstol está diciendo, si es posible cuando dependa de ustedes. Dice, estad en paz con todos los hombres, dice. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. O sea, nosotros no estamos para maldecir a nadie. Nosotros no estamos para sentir algo en nuestro corazón con otro hermano. Nosotros no estamos para sentirnos, amén, más que otros, sino que verdaderamente nosotros hemos sido puestos para bendecir a los demás. Los dejo con esto una vez más, les leo, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Cuando habla de todos los hombres, ahí va incluido el joven, la mujer, el hombre, la anciana, el anciano, los niños, o sea, ahí va incluido todo. Estar en paz con todos. Porque ahí se está jugando nuestra salvación. Por un momento de ira podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios. La sangre de Cristo tiene poder. Amén, hermanos, pues los dejo con esta palabra, amén. Y pues confieso y declaro, amén, que usted puso esta palabra en su corazón. Aun si su jefe le grita a usted, sonríale y bendígalo, amén. Aun si su esposa, amén, no le quiere hacer tortillas, amén, sonríale, amén, y vaya a comprarlas usted, en el nombre de Jesús. Amén, hermanos, los bendigo, amén, en esta hora. Gracias por estar conectados, gracias por estar en sintonía, amén, de este programa. Yo y mi casa serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor, amén. Usted también lo puede decir, no es imposible, no es difícil si está el Señor con usted. No hay imposible si Dios está para servirle al Señor. No hay dificultades si usted pone a Dios primero y decir, mi casa y yo serviremos al Señor. Amén, hermanos, regreso en breve, amén, para orar. Si usted tiene una petición, si usted tiene algo, amén, pues compártalo, amén, y vamos a confesar, amén, de que Dios va a sanar esta ciudad, Dios va a traer la paz para esta ciudad, para Reisterton, Nowisville, Baltimore, todo allí donde estemos, amén, como pueblo del Señor, en el nombre de Jesús. Bendiciones. Dame todo lo que tú quieras, todo lo que viene de ti, Padre, mi alma desea. A veces cuando te hablo en silencio, alcanzo a oír tu voz cerca mío. Por eso, Padre, quiero decir, tú eres mi mejor amigo. Dame la esperanza del cielo. Enséñame a vivir contigo, sé que todo lo puedo. Oh yeah. Tú me hiciste un ser diferente, tú cambiaste mi alma y mi mente. Agradecido estoy, mi Señor, y lo estaré eternamente. Oh yeah. Tenía sueños, muchos sueños, que nunca se cumplían. Todo cambió con tu llegada y se llenó de tu armonía. Y tú cambiaste así mi vida y fue naciendo de esperanza. Y poco a poco me llenaste el corazón
que estando cerca de ti voy a vencer nuevamente. Oh yeah, voy a vencer nuevamente. Sí, 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 voy a vencer nuevamente. Oh, oh. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Gloria a Dios, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Alabanzas sean dadas al Señor y exaltado sea nuestro Dios. Amén. Que se levantó con poder, amén, de entre los muertos. Dice que Él dio primicias, amén, de aquellos que resucitaron, amén. Cuando el velo se rasgó, cuando el enemigo pensó de que había acabado con el plan de Dios, era que estaba comenzando la promesa para todo aquel que creyera en Jesús, amén. Y Jesús se levantó de entre los muertos
Jesús, amén. Algo bien interesante que yo veo es en el momento del sacrificio, cuando dice que pues vino un terremoto y dice que se rasgó el velo, los soldados que estaban allí, dice que vieron a Jesús y dice que dijeron verdaderamente, ahí, imagínense la expresión que hicieron, era el Hijo de Dios. Pero ellos se quedaron con el era. Pero nosotros acordémonos de que Él es y Él será siempre, amén, en el nombre de Jesús. Y esa es una bendición para nosotros, amén. Aunque el enemigo dijo que Él era Jesús, nosotros decimos Él es y Él será por los siglos de los siglos, amén, porque Él se levantó de entre los muertos, porque Él dio vida a todo aquel que en Él creyera, porque Él dio la promesa, amén, del Espíritu Santo, amén, y ahora está a la diestra del Padre, intercediendo, amén, por su pueblo, por sus hijos, por aquellos que confían en Él, amén, en el nombre de Jesús. Y ese que está intercediendo por nosotros, pues ahora vamos a presentarle nuestras peticiones a Él, para que pues Él sea pues intercediendo conforme sea la necesidad. Yo pues saludo a la hermana Eliezer, amén, que está ahí en Baltimore, amén, que siempre se conecta, amén, ahí a escucharnos. La bendecimos, declaramos la paz de Dios en su vida, en su familia, amén. El hermano Humberto también, que estuvo allí enviando su mensaje, pues le enviamos esa palabra, amén, de paz, como Jesús le dijo pues a sus discípulos, tengan paz, amén, en el nombre de Jesús. Ese era algo que yo recibía el sábado, amén, del Señor, en la administración que hubo, amén, de que pues la voz de Dios vino a mi corazón y me dijo, pues tengan paz. Y yo me quedé con eso, y por eso ministré ahora de la paz, amén, porque Dios sabe, amén, de qué tenemos necesidad nosotros. Nosotros tenemos necesidad de paz, amén, en el nombre de Jesús. Bendecimos a la hermana Brenda Ponce también, que estuvo ahí, a todos aquellos que nos escucharon, amén. Quizás no le dieron like, quizás allí no enviaron su mensaje, amén, pero están ahí escuchando, amén. Nos bendecimos y les ministramos paz, amén. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos, a todo hogar que entren, digan paz con ustedes, amén. Y ahí donde quiera que nosotros entramos a través de esta radio, ministramos paz, amén, en los matrimonios, en los jóvenes, amén, en los adultos, en los niños, amén, aquellos niños que son muchas veces pues atacados por el enemigo, amén, poniéndoles muchas veces disgustos, amén. El enemigo a veces los ataca a ellos, amén, pero ellos no saben cómo defenderse, amén. Ministramos paz, amén, en el nombre de Jesús. Ahí donde se están escuchando, paz, amén, sea con ustedes en el nombre de Jesús. Pues no recibí ni una petición, pues nosotros vamos a orar aquí con mi esposa, amén, con el hermano Marvin, amén. Y si escucha Séfora, también está ahí diciendo aleluya, amén, en el nombre de Jesús. Vamos a orar para que Dios traiga paz a esta ciudad, a esta nación, a las naciones, en el nombre de Jesús. Soberano Dios y Padre de la gloria, te damos gracias, porque tu poder se perfecciona en medio de las dificultades, en medio de la debilidad. Allí en medio, Señor, donde nosotros somos endebles, donde quizás necesitamos, Señor, de tu ayuda. Allí, Padre, tu poder se perfecciona en medio de la debilidad, en medio, Señor, de los tiempos, en medio de las situaciones, en medio, Señor, de estos tiempos que estamos viviendo. Señor, te pedimos la paz, Señor, para nuestra ciudad. Te pedimos la paz para nuestras familias. Te pedimos la paz, Señor, para tu pueblo. Para la iglesia, Jesucristo es el Señor. Para el ministerio, Jesucristo es el Señor. Te pedimos la paz, Señor, para allá las naciones, Señor, que rodean esta nación. Te pedimos la paz para tu pueblo Israel, Señor. Te pedimos la paz, Señor, para todos los continentes, Señor, del mundo, Padre amado, porque tú eres la paz, Señor. Señor, pero en especial te pido la paz para tu pueblo, Señor.
que no nos sintamos quizás como los discípulos se sintieron, que se hundían en la barca, Señor, y no se dieron cuenta que tú estabas con ellos. Señor, tú que eres la paz, la fuente de paz. Señor, que nosotros no pasemos despercibidos de que tú estás con nosotros, Señor, y que tú tienes esa paz para nuestras vidas en medio de todo. Yo te doy gracias, Señor, porque me has permitido hablar de ti, de esa paz. Y nos vamos con esa bendición. Nos vamos en paz, Señor, a nuestros hogares, Señor, a descansar, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido la paz, Señor, para los oyentes que estuvieron allí, Señor, conectados. Te pido la paz, Señor, para todos aquellos que quizás les cuesta, Señor, en las áreas, Señor, donde quizás no sienten la paz, Señor. Si hay alguien atribulado, si hay alguien necesitado, si hay alguien, Señor, desesperado, yo te pido que ministres la paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Pido la paz para los niños, pido la paz para los jóvenes, pido la paz, Señor, para los matrimonios, pido la paz, Señor, Padre, para aquellos jefes, Señor, de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, y por eso te bendecimos en esta noche, Señor. Completa la obra, Señor, y que la palabra que he compartido, Señor, Padre, mis hermanos las pongan en sus corazones, Señor, y que el efecto, Señor, por el cual tú le envías, Señor, sea, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, precioso Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios, amén. Usted que estuvo allí, usted que escuchó, usted que sintonizó, amén. Reciba bendiciones, reciba la paz que el Señor está mandando. Y nos vemos el próximo lunes, amén. Mi esposa y yo les decimos, mi casa y yo serviremos al Señor. Bendiciones. Te contaré una historia verdadera y no lo quiero hacer así nomás a la ligera. Voy a contarte parte de mi vida, de lo que yo sentí cuando le conocí. Nunca olvidaré aquel gran momento. Era la iglesia, un solo espíritu y un cuerpo. Sentí que mi ser se estremecía. De pronto recibí lo que pedía. Mis labios tienen hoy un nuevo canto. Él me llenó con su Espíritu Santo. Qué hermosa sensación siento en mi corazón. Si mi hermano vives en victoria, en ti también verás caer su gloria. Es que el amor de Dios nunca se acaba. No, no, nunca se acaba. No alcanzo a entenderlo como he cambiado. Incomparable es mi nueva vida con mi pasado. ¿Quién puede negar hoy de su presencia? Si un testimonio soy de su existencia. Si quieres también tener lo que tengo, tendrás que dar un paso de fe y recibirlo adentro. Jesucristo vino a darte la vida y a sanarte también de tus heridas. Mis labios tienen
le doy un nuevo canto. Él me llenó con su Espíritu Santo. Qué hermosa sensación siento en mi corazón. Y si mi hermano vives en victoria, en ti también verás caer su gloria. Es que el amor de Dios nunca se acaba. No, 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 no. Nunca se acaba, mi hermano, nunca se acaba. No, 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 no. No, no, no.